Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que no, por reiterados en la pauta, dejan de ser crecientemente dramáticos en cada oportunidad. Y hoy es viernes. Hoy es viernes. Quisiera decir de corazón, Shabbat Shalom es el deseo de paz en hebreo. Assalamu alaikum, el deseo de paz en árabe. Pax Bovis, el deseo de paz de nosotros, los cristianos, cuando para decir eso y celebrar misa había que esconderse bajo tierra en las catacumbas, ¿no? Porque por el solo hecho, ¿saben lo que hacían esos cristianos para identificarse? En aquellos tiempos que todo el mundo caminaba sobre tierra y usaban sandalias. Estaban conversando y uno hacía así con el filo una media luna. Si el otro completaba otra media luna, se formaba casi la figura de un pez, sin identificar la cabeza y la corbata. Un poco la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Y eso significaba, yo también soy cristiano. Y luego se borraba, porque eso costaba la vida. No hay que olvidar que en las festicholas de los emperadores romanos, cuando ocupaban todo eso que ahora se debate en el Medio Oriente, entre otras cosas, a los cristianos nos quemaban vivos, nos ataban a palos, como las columnas de alumbrado de hoy en la avenida hacia las fiestas, nos ataban con palos, en los palos, nos cubrían de brea y nos quemaban vivos para iluminar el camino a la festichola, a la orgía romana. Ahora, no es que nos ataban, nos empalaban. Por eso decimos que, aparte de tirarnos a los leones, que ya parece mitología, por eso decimos que nadie tiene el monopolio del sufrimiento, ¿no? Pero aquí estamos viendo que la historia nos enseña de mucho. Y aquellos que sufrieron tanto están generando una buena dosis de retribución de sufrimiento a su manera, ¿no? Esto va sin un juicio de valoración. Los ciclos se repiten. Y la historia, en cierta manera, puede ser cíclica. Pero lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de aquellos imperios que ganaron la Segunda Guerra Mundial y decidieron, ahora hacemos con el mundo lo que nos da la gana. Salieron ahí en un ala y una plegaria. No fue un hueso duro de roer la Alemania de la Segunda Guerra. Había tecnología de punta. Y había gente que se la jugaba al viejo estilo prusiano. Pero en esto parece que no se aprende. Cuando vino el reacomodo después de la Segunda Guerra, con la tristemente célebre Declaración Balfour, los ingleses, que le habían quedado debiendo hasta el modo de caminar a la banca internacional, los estadounidenses, que habían salido con su industria repotenciada, y todos aquellos que decidieron en las Naciones Unidas tomar decisiones para que hubiera paz para siempre en el Medio Oriente, dijeron, esto va para el nuevo Estado que vamos a crear, año 48 en la posguerra, ¿no? Se va a llamar el Estado de Israel, todo el mundo aplaudió. Esto va a ser ahora lo que le queda a los palestinos. Y vino aquel corte, pero después de eso, en cada conflicto, cada vez se fue expandiendo más el territorio de Israel. Hay mapas que son dramáticos, pero hoy no los vamos a mostrar, dramáticos en su contenido. Y ahora lo que queda en el drama cotidiano de esta agenda internacional es que pasa en Gaza. ¿Y qué es Gaza? Vamos a decirlo hasta cansancio. Una franja de 40 y algo kilómetros por 4 de ancho, pegadito al Mediterráneo. Eso sí, no pueden usar el Mediterráneo, no tienen derecho porque Israel se lo niega. Eso sí, no pueden usar el espacio aéreo, no tienen derecho porque Israel se lo niega. Eso sí, solo van a tener entradas por 3 puntos. Uno por Egipto, otro al norte, otro al noreste. Y veremos cuándo se lo dejamos usar. Pero en esa franja de Gaza hay, según unas cifras, 1.800.000 palestinos en 40 kilómetros. Según otros, un poco menos.
Y en esa franja de Gaza está, y hay que repetirlo hasta el cansancio, la mayor densidad poblacional del planeta Tierra. Y en esa franja de Gaza es que se está bombardeando y bombardeando y bombardeando en respuesta a los misiles disparados artesanalmente, la mayoría, pero no todos tan artesanalmente, contra lo que algunos dicen es el cuarto y otros dicen el quinto componente de Fuerzas Armadas del mundo. El tema parece de nunca acabar, pero lamentablemente tenemos que volver, aún en este viernes del Shabbat, del Shalom, del Salam Aleikum y del Pax Bovis, a la franja de Gaza. Y esto supone algunos dramas que vamos a tener que mostrar en pleno desarrollo. Recién estábamos recibiendo unos combates violentísimos, ahora están en la etapa de cubrir lo que queda en las zonas de la periferia, pero la conexión que normalmente tenemos con Gaza la vamos a mostrar en cualquier momento por encima de la pauta que hemos preparado. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y hagamos frente a la realidad, es lo único que sabemos mostrar. Franja de Gaza, horizonte levemente sustentado, bengalas lanzadas para iluminar con paracaídas, ven que prácticamente no hay viento fuerte, muy poco deriva, para iluminar el área y poder bombardear. Para la aviación, que además puede hacerlo por medios electrónicos y nocturnos, y para la Marina, cuando hace patrullaje por ahí, decir apretar el gatillo, como cuando mataron a los 4 niños que buscaban jugar al fútbol, y cuando huían los remataron con otro. Ahí van, más bengalas. Parece que se repitieran las imágenes, pero estas son las de hoy. Más de lo mismo. Franja de Gaza, a ver si oímos algo. Oyen el motor de los drones, ¿no? Los drones tienen visión nocturna, vuelan sin ningún enfrentamiento, son dueños del espacio aéreo y del espacio marítimo los israelíes y de toda la frontera terrestre de Franja de Gaza, los tienen bloqueados por aire, mar y tierra, y esos drones eligen blancos si son portadores de misiles de alto poder. Prueba de la autenticidad de esto es que primero llegó la explosión y luego el sonido, ¿no? 340 metros por segundo se desplaza promedio el sonido. Cuando ustedes ven una explosión muy lejana y oyen al mismo tiempo la explosión, eso es mentira. Y esto es Gaza. Y las cámaras que se puedan mover como se muevan. Se informa que Israel ya ha dado cuenta de centenares de palestinos y ha herido a 5.300 más. Hamás ha matado a 33 militares israelíes. En los 18 para 19 días desde que el gobierno de Israel comenzó los bombardeos contra la Franja de Gaza, primero con aviones, luego con artillería pesada, luego la invasión terrestre, habrían muerto 828 palestinos, la mayoría civiles, y 5.300 heridos. En el mismo tiempo, 33 militares de Israel han sido muertos en los combates con los guerrilleros de Hamás. Este viernes fueron confirmadas las muertes de 29 personas y 200 heridos más del lado palestino. Según el portavoz del Ministerio de Sanidad en Gaza, Ashraf Al-Qibra, los bombardeos de la aviación militar y de la artillería de Israel en el norte, centro y sur de Gaza causaron otras 29 víctimas mortales. Hasta primera hora de la tarde de hoy, alrededor de 200 heridos más. La misma fuente elevó a 828 la cifra total de fallecidos y 5.300 los heridos. Y el mismo portavoz dijo, la mayoría de las víctimas son civiles, incluidas mujeres y niños. Cerca de Beir Hanum, aquí había toma de prisioneros y control, no solo por la fuerza del ejército, sino también por todos los componentes, ¿no? Podían moverse con absoluta libertad los helicópteros.
Hamas reivindica 3 disparos de cohetes contra el aeropuerto de Tel Aviv. El brazo armado de Hamas, las brigadas Hezedin al-Qassam, lanzó cohetes del tipo M75 al aeropuerto Ben Gurión. La gente del lado palestino no puede ni llevar a enterrar los muertos, salvo que haya un momento de suspensión de los bombardeos. Y hay un altísimo porcentaje de niños, como este que estamos viendo. Los cohetes M75 son una versión local del Fajr 5 de fabricación iraní. Su alcance de 80 kilómetros hace que puedan llegar eventualmente a Tel Aviv, a Jerusalén, desde la Franja de Gaza. La Agencia Federal de Aviación estadounidense levantó el miércoles su prohibición de vuelo desde y hacia Tel Aviv. Algunos dicen que por razones políticas. El propio Kerry voló al Ben Gurión, aunque advirtió que la situación sigue siendo muy inestable. Mientras los palestinos entierran a sus muertos, todas las compañías estadounidenses y la mayoría de las europeas interrumpieron sus vuelos el martes por la noche tras la caída de un cohete cerca del aeropuerto. Algunas, como Air France y Lufthansa, no los han reanudado. Estados Unidos sí. Jamás había calificado de gran victoria la suspensión de vuelos. El mayor número de bajas del ejército israelí desde su guerra contra Hezbollah libanés en el 2006, cuando perdió a 119 efectivos, es la que se registra ahora, pero los palestinos tienen una cifra muchísimo mayor de bajas. Cinco palestinos más mueren en disturbios con las fuerzas israelíes en Cisjordania y en Beirut. Se informa de una declaratoria del secretario general Nassan Nasrallah de Hezbollah saludando a quienes le siguen. Nosotros en Hezbollah tenemos sangre del pueblo palestino, de todo el palestino pueblo, y estamos con él en su totalidad. Estamos por la resistencia en Palestina, por las facciones diferentes que sean de la Palestina a muy buen nivel. El secretario general de la organización dijo que Israel impone sobre Gaza el mismo programa de guerra que usó en el Líbano en 2006. Israel comete crímenes y masacres en un intento de borrar el pueblo palestino. Destruyen casas y mezquitas con gente adentro. Expulsan personas de sus casas, tal como lo hicieron en el Líbano. El secretario general de la organización sostuvo que Israel aprovechó el encuentro de los 3 jóvenes del pasado mes, Eyal, Naftali y Gilad, para atacar a los palestinos. Se refería al secuestro de los 3 jóvenes. Israel acusa a Hamas por ser el responsable del secuestro y asesinato para salir a una guerra, dijo. Así opera Israel. Pasaron de las operaciones en Cisjordania, luego del secuestro, a los ataques aéreos, marítimos y ahora también terrestres. El sufrimiento y la opresión de los ciudadanos de Gaza es mayor que el sufrimiento de los israelíes. Nasrallah dijo además que la operación militar en Gaza es en realidad parte de un complot estadounidense en el que también son aliadas algunas naciones árabes. Y dijo textualmente: intentan eliminar la causa palestina y obligarlos a emigrar a Australia, a Canadá y otros lugares para quebrar y someter la moral de la población palestina de Gaza. Mientras tanto, en diferentes lugares como Teherán, en India, había manifestaciones en contra de esta situación. Hassan Rouhani, presidente iraní en Teherán. La tierra de los musulmanos, la reverenciada Al-Quds, ha sido tomada por los ocupantes. Esta tierra debería ser liberada y el pueblo debería retornar a su propio hogar. Este año la gente ha sido testigo de la catástrofe inhumana del genocidio en Palestina. Cada día que bombardean al pueblo de Gaza con diferentes tipos de armamentos. Hoy la unidad de los musulmanes en el mundo es necesaria. Los musulmanes deberíamos ser unánimos, anunciando en este día el día de la rabia y el día
de hacerle cobrar esto a Israel y también el día de solidaridad con la resistencia en contra de Israel. Aquellos que se mantienen silentes cara a estos crímenes tendrán que sentir vergüenza ante la historia, porque la historia los juzgará. El pueblo inocente, los niños están siendo asesinados y los países occidentales se mantienen en el más absoluto silencio. رحیم الحمدلله آنچه مایه خوشحالی است الحمدلله وجدان بیدار جهانیان به پا خواسته در گوشه و کنار دنیا تظاهرات برپا میکنند ولی به آزاد Aquellos que mantienen silencio ante esta situación serán tan responsables como los demás de lo que pueda ocurrir aquí. Esto clama al cielo. Y el mundo debe ser testigo de lo que está ocurriendo en este territorio. Viernes, día de oración. जैसे अमेरिका है पूरी दुनिया के लिए आवाज़ उठाता है, वो इसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाता? ये मुसलमानों पे बेगुनाहों पे जुल्म करे आ रहे हैं, हमले करे आ रहे हैं। हवाई हमला किसी भी लोग के अंदर किसी में भी नहीं है कि एकदम पब्लिक पैलेस पे या किसी रिहायशी इलाकों पे हवाई हमले करे आए, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हुआ बैठा हुआ है, बिल्कुल चुप है, क्योंकि मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। ये अगर यही हमला अगर इसराइल पे होता तो पूरी दुनिया आवाज़ उठाती मुसलमानों के खिलाफ। Bueno, sea la India, sea la latitud que sea, todo el mundo está de parte de Palestina. Vergüenza en Israel, liberen a Palestina, salven Gaza. Cientos de miles de iraníes marchaban al grito de muerte a Israel en las calles de Teherán y otras ciudades del país para conmemorar el día de Al-Quds, el día de Jerusalén, en muestra de apoyo al pueblo palestino y de condena de lo que consideran una masacre perpetrada por Israel en Gaza. Los manifestantes portaban pancartas con eslóganes como Palestina es una parte inseparable del mundo islámico, dejan de matar a los niños, Dios maldiga al pueblo de los despiadados, o 66 años de genocidio. Bueno, las Naciones Unidas tienen algo que decir acá, pero cada vez que hay una resolución, el poder de veto de Estados Unidos la anula. Estos son los colores de la ONU. La bandera de la ONU es azul y blanca. Toda escuela o hospital designado con esos colores debe ser respetado. No así lo que ocurre en Gaza. 16 muertos tras el impacto de un obús en una escuela de Gaza, escuela de las Naciones Unidas. 16 muertos, entre ellos varios niños y más de 200 heridos. Trágico balance del impacto de un obús en el patio de la escuela de la ONU, situada en Beit Hanum. Más de 1.500 personas están bajo refugio en este centro de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, la UNRWA. ¿Por qué? Porque huyeron de sus casas cercanas a la frontera con Israel ante la ofensiva militar. Las primeras informaciones locales, basadas en testimonios palestinos, indicaron que el obús procedía de un tanque israelí. Una brigada del ejército está destinada a esta zona para revelar y destruir túneles de Hamas que penetran en territorio israelí. Y no son pocos los combates que mantienen con milicianos de Hamas y la Yihad. El ejército israelí acusa a Hamas de usar centros internacionales y civiles como escudos humanos y afirma que el incidente está siendo investigado sin descartar ninguna posibilidad. Pese a ello, ha difundido un comunicado en el que señala que varios cohetes disparados por Hamas desde la franja de Gaza impactaron en la zona de Beit Hanum. Kerry en el... 7 days of a humanitarian ceasefire in honor of Eid. A este momento estamos trabajando para que se logre algunos breves días de paz. 5 días de cese del fuego humanitario en honor al Eid, en orden de ser capaces para traer a gente hacia los lugares donde pueden mantenerse en una situación más a salvo.
y crear un cese del fuego más durable, sustentable, que dure más. Esto lo decía en la Liga Árabe del Cairo. También usamos terminología en un contexto y en un marco en el que podemos trabajar si lo logramos. Pero estamos confiando que hay un marco de referencia que podemos utilizar para llevar a buen fin nuestras iniciativas. Necesitamos seguir trabajando en esto. Ban Ki-moon decía, las tensiones se están extendiendo y son fuertes. Estamos viendo lo que ocurre en la margen occidental. Seguramente ahora las partes deben comprender que es tiempo para encontrar soluciones y que debe ser basada en 3 importantes temas. Primero, parar el combate. Segundo, llamar a 7 días de cese humanitario del fuego, extendiendo el periodo de Eid y comenzando con uno ahora que podría ser extendido por 12 horas más. Piden Ban Ki-moon y Kerry tregua humanitaria en Gaza. We need to be able to observe the inviolability of UN premises. And you've seen dramatically a reason why that is. Farhan Haq, el segundo vocero del secretario general de las Naciones Unidas, dice: necesitamos ser capaces de preservar la inviolabilidad de los fundamentos de las Naciones Unidas. Y ustedes han visto que dramáticamente hay razones para temer por esto. Centenares de personas buscando asilo, buscando refugio. Y nuestras premisas ahora es que han sido matados y heridos como resultado de los ataques. Mostraba imágenes del secretario general y luego dijo: él ha expresado su profunda apreciación y su agradecimiento por el bravo trabajo que están haciendo aquellos que colaboran con esta situación. Y ha habido un briefing sobre los esfuerzos para mejorar la situación humanitaria en Gaza. Viernes, con un tema tan candente, cantidad de sillas vacías en la ONU. Vergüenza para los corresponsales en la ONU. Y aquí Farhan Haq hablaba también. Los empleados de la ONU también murieron en el ataque a la escuela en Gaza. Varios muertos, entre ellos mujeres, niños y empleados de la ONU, declaró Barel Beik en Irak. El Estado Islámico destruye la mezquita en honor a Jonás también. Y el secretario general trata de moverse y dar declaraciones. Pero aquí, con el líder kurdo histórico, no hay por el momento nada que parezca mejorar la situación. Aquí está en Salahuddin, en Arbil, en Irak. Los kurdos, como les recuerdan, estaban siempre al norte. Los desafíos de Irak son críticos, dice Ban Ki-moon. Requieren políticos y líderes que aseguran que el proceso de formación de un gobierno pueda concluirse muy rápidamente y dentro de los tiempos constitucionales. En estos tiempos difíciles es importante que todos los líderes políticos ejerzan el máximo esfuerzo para involucrarse en significativos y constructivos diálogos dentro del marco de la Constitución. La crisis requiere que líderes aquí en Arbil, líderes en Bagdad, trabajen juntos y mantengan la unidad del país dentro del total sistema para remover del peligro al pueblo y para bajar las tensiones y el conflicto. Es increíble, ¿no? Se va a Arbil a hablar con los líderes kurdos. ¿Cuántas veces nos oyeron decir en este país sobre el mapa de Irak? Mientras estaba Saddam Hussein, bendecido por Occidente, cuando compraba armas y eso. Chiitas al sur, sunitas al norte, kurdos. Chiitas al sur, sunitas en el centro norte y kurdos al norte-norte. Bueno, seguimos en la misma. Esto es una hipocresía a escala planetaria. Ojo, no estoy teorizando en esto. Recorrí Irak 2 veces, en tiempo de paz y en tiempo de guerra, desde el Golfo hasta la frontera con Turquía. Bueno, las mezquitas, en honor a Jonás, los templos milenarios han llevado esta suerte. Ban Ki-moon pedía al gobierno de unidad de Irak para salir de la crisis. Y esto es lo que estamos viendo. Milicianos del Estado Islámico, antiguo Estado Islámico de Irak y el Levante, han destruido con explosiones la mezquita erigida en honor a la figura bíblica de Jonás, reconocido en Islam como el profeta Yunus, y al que reverenciamos de alguna manera las 3 grandes religiones monoteístas, ¿no? En base a las informaciones publicadas por el portal Iraqi News,
Los milicianos ordenaron a las personas que se encontraban en su interior abandonar el edificio para demolerlo, porque dijeron, por su cuenta, la mezquita se ha convertido en un lugar de apostasía. Y se llevaron por delante una mezquita de 1400 años de antigüedad. Y de paso destruyeron muchas viviendas cercanas. El grupo extremista ha destruido en las últimas semanas múltiples lugares de culto de las comunidades chiita, cristiana, sufí y yazidí, así como cualquier otro grupo opuesto a su propia y radical interpretación del Islam. Esto es lo que queda de templos milenarios. Esta misma semana el Estado Islámico ha dado un ultimátum a los residentes kurdos de Mosul para que abandonen la ciudad. Y el tiempo pasa. ¿Cuánto queda de tiempo? En 2003 la comunidad cristiana de Mosul tenía unos 35.000 fieles. En los 11 años siguientes, al comienzo de la guerra, el número cayó trágicamente alrededor de 3.000. Y ahora quedan apenas 2 decenas. Parece que el tiempo corre diferente para los de la ONU. El líder de la Iglesia Católica Caldea, la principal iglesia del país, Luis Rafael Sacco, valoró a los milicianos del Estado Islámico, dijo que son peores que el líder mongol Genghis Khan y su nieto Hulagu, que redujeron a cenizas Bagdad. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI se expulse de sus casas a la gente por ser cristianos, chiitas o yazidis? Ban Ki-moon pide, mientras tanto, gobierno de unidad para Irak. Y esto es lo que queda del avión de Argelia, recuerdan, el Air Algérie, que se suma a la serie negra de aviones destruidos. El avión de Air Algérie, con 116 personas a bordo, se estrella en Níger. Otras fuentes indican que en el avión viajaban 119 personas. Según los primeros reportes, no hay sobrevivientes. La aerolínea española Swiftair, propietaria de la nave MD-83, que Air Algérie operaba en el vuelo de Ouagadougou a Argel, perdió contacto con los pilotos después de que el avión despegara de la capital Burkina Faso. Otro desastre aéreo. Los servicios de navegación aérea perdieron la comunicación con la aeronave que partió hoy desde Ouagadougou con destino a Argel, indica el comunicado de la aerolínea. Y el contacto se perdió 50 minutos después del despegue del avión, y estos son sus restos y las primeras imágenes que nos llegan. Mientras tanto, había reacciones a nivel internacional. Encontraron la caja negra del avión de Air Algérie, confirman que no hay sobrevivientes, ¿cómo lo va a ver? Estos son los trozos más grandes que quedaron del avión. Y en París, en la residencia presidencial, François Hollande, bueno, en el palacio, no en la residencia, daba declaraciones sobre este tema. Mesdames, Messieurs, l'avion d'Air Algérie, à bord duquel voyageaient 51 de nos compatriotes. Damas y caballeros, el avión de Air Algérie, que llevaba a bordo 51 nacionales franceses, fue encontrado anoche en Gossi, en el este de Mali y en la frontera con Burkina Faso. Soldados franceses han buscado en el lugar, han asegurado la locación, han comenzado las investigaciones preliminares. Desafortunadamente no hay sobrevivientes y comparto con las familias el dolor a través de este terrible momento. Los recibiré mañana en el ministerio y la caja negra ya ha sido recuperada, de manera que está en camino de la ciudad de Gao para ser examinada lo antes posible. El Buró de Investigaciones de Accidentes, bajo el Ministerio de Transporte, también tiene expertos en el lugar, de manera que esto no podría llegar a la necesaria investigación. Lo que sabemos por ahora es que los restos del avión están concentrados en un espacio más o menos limitado, pero es muy temprano para llegar a ninguna conclusión, pero llegaremos a ella. Ya hay teorías, notablemente algunas hablan acerca del mal tiempo, pero no dejamos de lado ninguna porque queremos saber todo acerca de lo que ocurrió. Este gobierno se moviliza por esta tragedia, todos los ministerios involucrados están trabajando en ella. Habrá conferencia de prensa hoy en la Cancillería y hemos de dar toda la información que tengamos. Pero en este momento y en esta hora, cuando hablo con ustedes, todos mis pensamientos van con las víctimas y sus familias, las 118 víctimas de esta terrible tragedia, y estamos pensando que las víctimas y sus familiares, y estamos muy junto a ellos, estamos de su lado. Muchas gracias.
con esta declaración que no pasa de lo habitual en estas circunstancias cuando todas son interrogantes y todo está por saberse, más bien todo está por investigarse, en esta, como la aviación francesa y los pilotos franceses solían llamar, un série noire. Aquí se aplica perfectamente. Ellos decían, y suele ocurrir, cuando se cae un avión, a veces se caen 2, 3, eso es lo que llamamos la serie negra. Vaya que la tenemos, y ha caído dolientes en todo el planeta prácticamente. Bueno, es la hora de hacer un corte, luego les cuento cómo cerraron los mercados. Mientras tanto quiero monitorear lo que está pasando en Gaza. Por ahora no hay nada que modifique lo que les hemos mostrado, y como hemos insertado imágenes de muy última hora, nos hemos pasado un poquito en esto, por eso voy directo al corte y vuelvo ya con ustedes. Ya volvemos. Hoy, en Cruce de Palabras, Adriana Flores conversa con Norman Finkelstein, experto en ciencias políticas, ahondado en el conflicto palestino-israelí, las causas, consecuencias y posibles soluciones a este enfrentamiento. Cruce de Palabras, hoy, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Latinoamérica es fuente inagotable de diversidad cultural. Vidas nos invita a descubrir las raíces de nuestros pueblos. Una ventana al imaginario de todo un continente. Nuestra América. Personajes, obras, pasiones, creencias, historias, vidas, todos los domingos, solo por Telesur. Un sabor me trajo hasta aquí llega a Chile, un país eternamente casado con el océano. Su cocina rinde culto a las delicias del mar. Y con un plato logró enamorar a Pablo Neruda y a todos los chilenos. En estreno, Caldillo de Congrio, este sábado, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Minutos para agradecer la gentil invitación de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela al evento de ayer, los 191 años de la batalla del lago de Maracaibo, algo que definió en términos navales el futuro de nuestra patria, pero también de la patria grande latinoamericana y caribeña. Eso es prácticamente un mar interior, y acá se batalló durísimo. Pero ayer la Armada, la aviación naval, la infantería de marina, los comandos hicieron una demostración impresionante de lo que estamos acostumbrados, los que sabemos lo que son, los que hemos estado de maniobras con ellos, pero tal vez no lo conozcan en el exterior. Puedo decirles que estuve en un Zodiac de esos 8 metros, en medio del Caribe, una noche sin luna, más de como 10 millas afuera, ¿no? De repente aparece un periscopio ahí, a la hora exacta. Yo estaba junto al timón, había un grupo de comandos del lado de estribor, de babor. Bueno, ustedes me están viendo al revés. Apareció a la hora exacta un periscopio, en medio de la nada, aquella noche sin luna, y nosotros, ahí en el Caribe. De repente una luz verde tipo fantasmagórico, se abrió la vela del submarino. La vela es la estructura que vemos sobre el casco, ¿no? Estos, al unísono, y para no desbalancearnos, se lanzaron de espalda, desaparecieron, se metieron en el submarino
cerraron, el submarino arrancó hacia la costa, los dejó allá e hicieron una toma de cabecera de playa, espectáculo que lo demás no se lo puedo contar, pero es estar ahí. Miren, los que quieran leer algo sobre esto, y esto se lo recomiendo respetuosamente a los estudiantes de periodismo que tantas veces nos piden algo para meterse en los temas. Hay una serie de artículos que yo escribí con los que ganamos el Premio Nacional de Periodismo impreso, hace tiempo ya, 2003 creo que fue. Y esa serie, que era todos los domingos una página completa, de vez en cuando hay que volver a escribir para no olvidarse de eso, ¿no? Es fundamental. Y no es solo sujeto, verbo, predicado, es la experiencia. Busquen en su páginas web, busquen en su computadora este título, Dossier, como el nombre de nuestro programa, Dossier con doble S, : Remember de Caldas, es decir, Remember de Caldas, THE. Y van a ver lo que son capaces de hacer nuestros comandos, no solo los de mar, no solo los de tierra, los del aire, todos con la doctrina conjunta ahora. Bueno, vamos a ver los acontecimientos en pleno desarrollo y lo que vamos a ver también tiene que ver con esa espectacular demostración que nos dieron ayer. Remember de Caldas, lo tienen ahí. Entren en su computadora y busquen esto. Y después, por favor, me cuentan qué les pareció. Es de hace unos cuantos años. Esta es la gran avenida de la gran base naval en el lago y la presencia de este lado de el toque de atención típico de la Armada. Rol de maniobra, rol de maniobra, rol de maniobra. Rol de maniobra, rol de maniobra, rol de maniobra. Rol de maniobra, rol de maniobra, rol de maniobra general. Con gran orgullo bolivariano, la tripulación de la Armada Bolivariana ya ha surcado nuestras aguas gloriosas desde su nacimiento en este histórico lago donde se libró la batalla naval comandada por el almirante Padilla aquel 24 de julio de 1823, garantizando la independencia, la soberanía y la integridad de los espacios acuáticos de la nación. Inicia su pasaje aéreo ante las tribunas y el público congregado en este paseo histórico, una formación conformada por helicópteros de la aviación naval bolivariana, que portan la bandera nacional, el estandarte que rinde homenaje al comandante supremo Hugo Chávez, el estandarte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el estandarte del Comando Estratégico Operacional y el estandarte de la gloriosa Armada Bolivariana. Baldea a los efectos del marullo, rompiendo las olas para unirse a esta gran fuerza naval, el patrullero guardacostas teniente de navío Fernando Gómez de Sá. Por primera vez este buque surca el lago de Maracaibo para participar en un desfile naval, siendo una unidad de reciente construcción. En su cubierta lleva por guía la Beatísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Valle, patrona de los marinos venezolanos, y de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos. Son seguidos por la Milicia Territorial de Empleo Naval. Esta representación de la formación especial de Milicia Territorial de Empleo Naval, quienes en el ejercicio de sus actividades diarias y productivas sirven de soporte a las operaciones navales de la Armada Bolivariana. Todo ello con la finalidad de asegurar la defensa en los espacios acuáticos. Comandos de mar al agua. En este momento podemos observar una inserción acuática desde una embarcación tipo Peñero que realizan 6 comandos de mar con apoyo de pescadores milicianos, con el fin de reagruparse en tierra con un grupo de milicianos
que hábilmente camuflados bajo la figura de vendedores ambulantes y bajo el concepto de la guerra popular prolongada, fueron previamente infiltrados en la zona hostil. Comandos de mar en el aire. A continuación observamos un grupo de comandos de mar realizando un salto de paracaidismo táctico desde una aeronave de ala fija Aviocar, Casa 212 de nuestra aviación naval bolivariana. De esta forma, ubicar un área que pueda ser utilizada por las fuerzas de desembarco anfibio. Fuerza de desembarco podría operar y conducir sus misiones, focalizando el empleo de sus fuerzas especiales desde el mar hasta las zonas de interés en tierra. Presten atención a este ejemplo de lo que es la combinación de los comandos especializados con los pescadores de la zona. Eso es pueblo y Fuerza Armada unidos. Una vez asegurado el perímetro de la cabecera de playa, los comandos, en obediencia a su formación y doctrina, establecen sus medidas de control y vuelven al lago para ser extraídos del área, mientras que la unidad de milicia territorial es extraída por medios... El todoterreno es el famoso Tiuna fabricado en Venezuela. ¡Comandos de mar! El espíritu de los hombres. La batalla naval del lago de Maracaibo es el manantial. Paladines del espacio soberano. En una forma conjunta. Aquí tienen a los aviones a reacción de entrenamiento avanzado K-8 de fabricación china. Estados Unidos le prohibió a Brasil vendernos los Super Tucanos porque tenía componentes estadounidenses y gracias a ellos ahora, en vez de tener entrenadores avanzados turbohélice, tenemos entrenadores avanzados jet. A estos buques, 3 aeronaves de ala fija, tipo K-8. Estas unidades se presentan en formación en escalón, efectuando apoyo a... No hay que olvidar que este entrenador avanzado también sirve como perfecta plataforma para apoyo táctico a tierra, no solo con cañones ametralladoras, sino con poderosas bombas y cohetes. En formación en columnas y empleando una maniobra de retirada, se despide ante la tribuna de honor los valientes y aguerridos infantes de marina, quedando demostrado su adiestramiento y versatilidad en las operaciones fluviales. Corroborando la palabra de nuestro comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, emociona el poderío militar que tenemos en el agua, hombres y mujeres en el agua, defendiendo la inmensidad de esta patria, su independencia y libertad. Allí estuvieron presentes nuestra fuerza de submarinos, las fragatas misilísticas, las nuevas patrulleras de alto valor oceánico, que también son prácticamente guardacostas, y también 2 legendarios buques escuela. Se une a esta demostración naval con la finalidad de estrechar lazos de amistad y participar en la conmemoración del 231º aniversario del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. El buque Escuela Libertad de la Armada de la República Argentina se hizo presente allí junto al Bravo Econce. Del mundo. Además, en ello, en el mascarón de la libertad que lleva en su proa, es digna representación de la intención de la República de establecer vínculos de amistad con otros países, por lo que es llamado embajador sin fronteras. Y aquí con la gigantesca bandera que fue la más grande del mundo en cualquier buque, se hace presente el Bravo Eco 11 junto a Libertad, Simón Bolívar. Y hay que tener en cuenta que la fragata Libertad es la heredera de la tradición de la gloriosa fragata Sarmiento, como dice la canción. Actuar en la formación de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana. Además, los componentes terrestres hicieron una demostración importante, todo en una pequeña síntesis de lo que es el significado de los componentes que están bajo esta comandancia. Anfibios, capitán de corbeta Miguel Ponce Lugo.
con la finalidad de informar al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que el desfile y demostración aeronaval, cívico, militar, con motivo a la celebración del 231º aniversario del natalicio del Libertador, ha concluido. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, han asistido a este histórico desfile aeronaval 138 unidades de superficie, acompañados como gesto de hermandad por el buque Escuela Libertad de la Armada de la República Argentina. Asimismo, 14 vehículos tácticos, 10 aeronaves y 2.138 combatientes revolucionarios, porque somos protagonistas de este cambio. Socialistas, porque del pueblo venimos y al pueblo nos debemos. Antiimperialistas, porque nacimos a la luz de la independencia y de los ideales bolivarianos. La Armada Bolivariana, con verdadera vocación de servicio, acude hoy al encuentro con su pueblo, representado en la tarde de hoy por el heroico y aguerrido pueblo zuliano. En este mismo escenario naval, hace 191 años, a las 15:15 horas, el almirante José Prudencio Padilla, con su escuadra patriota y libertaria, dio cuenta de la escuadra española al mando del capitán de navío Ángel Laborde, poniendo fin así a 300 años de dominio colonialista. Valientes hombres y mujeres que, impulsados por los ideales del almirantísimo y generalísimo Francisco de Miranda y de nuestro libertador Simón Bolívar, el más grande líder, pensador y estratega que ha parido esta tierra hace hoy exactamente 231 años. Y fieles al legado del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y con usted, mi comandante en jefe, como timonel de este navío, acudimos fortalecidos en unión cívico-militar, en subordinación plena y absoluta al pueblo soberano de Venezuela, para continuar la lucha incansable por garantizar la independencia, la soberanía y la integridad de nuestra nación. Mi comandante en jefe, le informo que el desfile aeronaval, con motivo del 231º aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo y Día de la Armada Bolivariana, ha concluido. Muy bien, que toda la patria pueda escuchar cómo habla el corazón de un patriota, de un bolivariano, de un oficial de nuestra gloriosa Armada Bolivariana. Quiero felicitarlo por el desfile que hemos vivido hoy, porque lo hemos vivido. Hoy ha vibrado la patria en la Armada Bolivariana a 191 años de la gesta histórica que selló nuestra independencia. Felicitaciones. Hemos visto cómo nuestra Armada ha ido progresando en su equipamiento, recuperando los viejos equipos, incorporando nuevos equipos de transporte, de patrullaje. Y le digo que los planes que tenemos, los recursos que ha aprobado y las nuevas inversiones que vamos a hacer, no solamente para las unidades de transporte que hemos construido en el marco del ALBA, allá en nuestra hermana Cuba, sino también he conversado con el presidente Putin y con el presidente Xi Jinping, presidentes de Rusia y de China respectivamente, y muy pronto irán comisiones de trabajo para incorporar los equipos más avanzados en tecnología para fortalecer todo el equipamiento militar y el sistema de armas para defender los mares y los ríos de la patria. Así lo anuncio. ¿Qué moral se ve? ¿Qué convicción se ve cuando vimos a la infantería junto a la milicia tomar aquí los espacios
cuando vimos a los paracaidistas, cuando vimos la unión cívico-militar con los pescadores del lago de Maracaibo, preparándose en la nueva doctrina, concepto estratégico, en términos concretos, nuevas emboscadas se preparan contra Venezuela por el papel que juega Venezuela en la unión de América Latina y el Caribe, por la importancia de Venezuela, por sus recursos naturales, por el ejemplo que es Venezuela, por su revolución socialista del siglo XXI y por la articulación que tiene Venezuela hoy junto a América Latina con los países emergentes del Nuevo Mundo. Fuimos testigos de una emboscada contra un soldado de la patria que está en servicio diplomático, protegido por el Convenio de Viena. Se trata del mayor general Carvajal Barrios, que desde el primer momento en que fue detenido ha tenido todo el apoyo del gobierno bolivariano, del Estado, al lado de él y del pueblo y de la Fuerza Armada. Esta emboscada lo que hace es fortalecernos en la unión cívico-militar, en el patriotismo. Le envío desde aquí un saludo. Quien se encuentra secuestrado en este momento, ilegalmente, violando el Convenio de Viena, dado que este soldado de la patria es diplomático en funciones del Estado venezolano. Sépalo usted, sépanlo todos. Como jefe de Estado, me la juego con el mayor general Carvajal Barrios y lo defenderé con todas las posibilidades y con toda la fuerza del Estado venezolano. En el marco de la ley internacional, no escatimaré un esfuerzo para que se corrija esta ilegalidad. No queremos problemas con nadie en el mundo, pero si intentan vulnerar la dignidad de Venezuela, Venezuela responderá, con fuerza suficiente responderá. No vamos a permitir que sea mancillado el honor de Venezuela, ni de ningún venezolano, por campañas montadas desde el imperio. Esta patria tenemos que hacerla respetar. Y es tarea de todos. Tarea de todos y de todas. Y es por eso que nuestro comandante supremo ahí, en ese estandarte que brilla, nos enseñó aquel concepto que se convirtió en consigna. Lo decía usted, desgranándolo ahora en el análisis. Cuando decimos independencia y patria socialista, es porque las dos están indivisiblemente unidas para hoy y para siempre. No habrá independencia sin patria socialista, ni podrá existir la patria socialista y justa sin una república independiente, consolidada, soberana, como la que hoy tenemos y como la que tenemos que tener de manera creciente. Y para eso necesitamos, compañeros oficiales, compañeras oficiales, necesitamos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana del siglo XXI. Como dijera el general en jefe, que la época de las montoneras, que la época de servir a oligarcas y burgueses quede definitivamente atrás. El servicio tiene que ser al pueblo, sobre las bases de la Constitución, sobre la base de la moral y la conciencia republicana. Profundamente republicana, profundamente bolivariana. Fíjense ustedes los conflictos que hay en el mundo. Fíjense ustedes los conflictos que hemos visto en los últimos años. Hoy pudiéramos preguntar el resultado de esos conflictos. ¿Qué buscaban los imperios? Porque es muy fácil verse en el reflejo de los que han hecho en otros países
y han pretendido hacer en el nuestro y no lo han logrado ni lo van a lograr. Libia, ¿cuánto se mintió sobre Libia? Y con una mentira en la ONU se justificó el bombardeo a mansalva contra el pueblo libio y el asesinato del líder de Libia. Más allá de lo que pueda pensar un sector u otro sobre el régimen interno, político, económico de Libia, más allá de eso, eso es un tema de la autodeterminación de los pueblos. En Libia se cometió un crimen histórico y se mintió y se inventó que el coronel Gaddafi había mandado su aviación a asesinar a un pueblo. Se dijo, y con esa mentira, sin confirmación, se autorizó a bombardear a Libia. ¿Dónde está Libia hoy? Dividida entre grupos terroristas que controlan regiones, que violan a las mujeres, que impiden la paz social, que controlan los pozos petroleros, que le venden el petróleo casi regalado a las transnacionales. Caotizaron Libia y destruyeron los logros de la República en Libia. Y ahí está tierra de caos, tierra de terrorismo. Y con la destrucción de Libia destruyeron todo el norte de África, territorio lleno ahora de bandas terroristas, de extremismos. ¿Dónde está Irak? Preguntémonos. La gran Irak, la gran nación iraquí, también bombardeada, ocupada militarmente, con la mentira por delante, que Irak tenía armas de destrucción masiva, ¿verdad? Se dijo. 1 millón de muertos. ¿Quién los paga en el mundo? 1 millón de hombres y mujeres del pueblo árabe de Irak. Callan las potencias, callan los medios de comunicación imperiales. Y ahora Irak dividida, descuartizada en pedazos, los campos petroleros en manos de grupos terroristas, extremistas, que están imponiendo dictaduras medievales al pueblo de Irak. Y revisemos lo que le han hecho a Siria. Revisemos lo que le están haciendo al pueblo palestino ahora. Una guerra de exterminio contra el pueblo palestino que da vergüenza. Ayer el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó a la potencia ocupante que cese el fuego e inició una investigación por los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo. 170 niños y niñas inocentes muertos por bombardeo con los misiles y las naves más modernas del mundo. Muertos en su habitación, muertos primero de miedo por el bombardeo y después muertos físicamente. Niñas y niños inocentes que quedarán en la memoria histórica de uno de los crímenes más grandes que se está cometiendo hoy por hoy en la humanidad. Por eso nosotros necesitamos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionada, unida, al servicio de la integridad de la patria, al servicio de la paz, al servicio de la unión de los venezolanos, al servicio de la estabilidad política de la patria, de la prosperidad económica, al servicio de la lucha por una sociedad de iguales, sin pobreza, sin pobres, sin miserables, una sociedad de hombres y mujeres cultos, educados. Eso es lo que necesitamos nosotros, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que sea columna vertebral de la integridad de la República. Y tenemos que lograrlo cada vez más. En cada unidad militar, en cada nave, en cada cuartel. Tenemos todos y todas que asumir el compromiso colectivo de lograr que la Fuerza Armada cada vez más esté unida al pueblo y cada vez más sea garantía de la protección, de la paz de la República, de la integridad de Venezuela, de la unión de Venezuela. Esa es la gran misión que tiene que cumplir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos los días, en cada espacio. Y jamás confiarse, jamás confiarnos.
compatriotas. La Fuerza Armada Nacional tiene que ser baluarte, día a día, en el espíritu de Bolívar, en el espíritu de la patria grande. Pensando en este acto, me encontré con una reflexión que une perfectamente lo que es la conmemoración del cumpleaños de nuestro libertador, lo que es la conmemoración de la victoria revolucionaria de hace 191 años aquí en el lago de Maracaibo, y lo que es el día de nuestra gloriosa Armada. Encontré las palabras de Mario Briceño Iragorri en sus obras selectas de 1954, la siguiente reflexión, muy apropiada y muy pertinente para el momento histórico y para este evento. Decía Mario Briceño Iragorri sobre nuestro libertador Bolívar, 1954, hace 60 años, ¿verdad? Decía en sus obras selectas: la fama de Bolívar muerto no es nada ante el ejemplo creador del Bolívar vivo, de Bolívar caminando, del Bolívar trabajando por la dignidad de América. Sirvamos al Bolívar vivo, al Bolívar eterno, al Bolívar que supo insuflar en nuestra América el espíritu de la libertad y de la dignidad social. Sirvamos todos los días al Bolívar pueblo, al Bolívar obrero, al Bolívar campesino, al Bolívar patria, al Bolívar soldado. Felicitaciones, vicealmirante. Continúe. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante, felicitaciones nuevamente. Por Dios y con la patria, avanzar. Acompañan al vicealmirante Clemente Antonio Díaz, una representación de la generación de oro, atletas del estado Zulia y una representación de etnias del mismo estado. Con la silueta recortándose en ese mar interno que es el lago de Maracaibo, escenario de aquella batalla fundamental, y recordando las gestas con los uniformes históricos. La Armada de la República Nacional de Venezuela conmemoraba así el 191 aniversario de esta gesta. Fundamental tener en cuenta que las provocaciones siguen. Han puesto bajo detención a un general de la República con pasaporte diplomático y cargo de cónsul. Y esto viene de un país de tercer rango en el ámbito de la OTAN, pero es OTAN y lo tenemos ahí enfrente. Voy a hacer testimonio de algo que alguna vez estaba bajo reserva. Veníamos en un vuelo de Europa, el comandante Chávez, el eterno comandante, habla con las autoridades de una de estas islas y dice: nosotros no hemos aceptado en nuestro territorio bases estadounidenses para poner los F-16 de ellos, porque eso es merma de la soberanía. Lo dijo en un tono amable. Tal vez yo estoy exagerando el énfasis por lo que me indigna el recuerdo. Pero ustedes parece que van a poner esas bases a pocas millas y minutos de vuelo de nuestro territorio. ¿Con qué finalidad? Y me dijo: ojo con esto, Walter. Yo hoy no me siento, por razones históricas y de justicia, a mantener ese sigilo, porque todo lo demás no lo voy a decir. Esto es perfectamente manejable. En esas mismas islas ahora detienen a un general nuestro, un alto oficial de inteligencia además, es decir, un peón en ese tablero que es más que un peón. No quiero catalogar, porque además no voy a dar tiempo a ninguna especulación. Recuerdo al comandante Chávez diciendo: ustedes están haciendo lo que nosotros nos negamos a hacer. Bueno, el Reino de Holanda es la autoridad máxima ahí, y Holanda es OTAN, tercer nivel, ¿no? Ni siquiera es de primer nivel. Tiene que hacer lo que le digan. Pero esto no se queda aquí.
Esto es un tema que está en pleno desarrollo. No tenemos tiempo para desarrollarlo nosotros hoy y aquí. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Si alguno quiere saber lo que hacen, de lo que se puede decir nuestros comandos, busquen en las páginas web Remember de Caldas. Y van a encontrar algo de lo que la época en que yo tenía el ánimo y la voluntad de acompañar a los comandos en sus maniobras. Ahora tratamos de ir de vez en cuando, porque Cronos tampoco perdona, pero eso no significa que hayamos perdido las ganas de volver a ir con ellos. Verán qué clase de comandos tiene la República Bolivariana de Venezuela, como muchos de la Patria Grande. Y quiero agradecer además a los agregados militares de los hermanos países de Ecuador, Perú, Colombia y mi querida República Oriental del Uruguay, en la parte que hicimos en el cóctel después de esa espectacular demostración de nuestra Armada. Ya volveremos a hacer contacto. Por lo demás, también quiero agradecer las atenciones recibidas en el Hospital Militar Central, que nos han permitido recuperar la salud y la voz después de la misión aquella en la que volvimos en un ala y una plegaria. Así que, doctor Ponte y toda su gente, agradecidísimos. Hasta mañana entonces. No ingresen a la estadística, los esperamos. Bueno, hoy es viernes. Hoy es viernes, ¿cómo hasta mañana? Salvo que haya algo demasiado grave. Claro que volveríamos así en cualquier momento. Estaba metido en estos temas y me olvidé de que hoy es viernes. De corazón, Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Si no ocurre nada que nos haga volver al aire así como es nuestra costumbre, nos veremos el lunes, Dios mediante. No ingresen a la estadística. Disponga usted de las cámaras, señor director.